El siguiente trabajo se realiza con el fin de conocer más a fondo la importancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto y en qué campo o situaciones se los puede aplicar. Los mecanismos alternativos de resolución de conflicto en el posconflicto. Estos mecanismos son métodos utilizados para resolver disputas o conflictos de manera pacífica y sin necesidad de acudir a procesos judiciales formales. Estos mecanismos buscan ofrecer soluciones más rápidas, flexibles y menos costosas. Los mecanismos alternativos ofrecen una propuesta distinta a un enfrentamiento, por el contrario, que las partes se encuentran en un punto medio en el cual no existe la figura de un vencedor y un vencido, sino que centran el diálogo por cuenta propia y con ayuda de un tercero. A diferencia del proceso judicial, de las partes plantean una solución a sus diferencias de manera civilizada y pacífica. ¿Qué es un conflicto? Es un enfrentamiento armado interno que ha durado por varias décadas, involucrando al Estado, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Este conflicto está motivado por las desigualdades sociales y políticas. Ha causado numerosas muertes y desplazamientos forzados y violencias de los derechos humanos. Posconflicto en conflicto. Se refiere al periodo posterior a la firma del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016. Este proceso busca la reconciliación y la reconstrucción del país mediante la reintegración de excombatientes, reparación de víctimas y reformas sociales. Sin embargo, el posconflicto enfrenta desafíos como la persistencia de la violencia y la implementación del acuerdo. Objetivo de las MASC. Los mecanismos alternativos de resolución de conflicto ofrecen a las partes involucradas en una disputa una vía alternativa para resolver sus diferencias de manera pacífica, eficiente y consensuada. Estos mecanismos buscan evitar largos y costosos procesos judiciales tradicionales, promoviendo soluciones que sean más aceptables para todas las partes. Además, estos mecanismos fomentan el diálogo, la negociación y las cooperaciones, contribuyendo a la construcción de relaciones más armoniosas y sostenibles a largo plazo. ¿Qué ley los reglamenta? Estos mecanismos están principalmente reglamentados por el artículo 116 y el artículo 229, además de la Constitución colombiana. Leyes como la 446 de 1998 y la Ley 640 del año 2001 regulan de manera más específica los mecanismos alternativos de resolución de conflicto en Colombia. Principales mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en los cuales encontramos la negociación. Este es un método básico a través del cual una persona obtiene lo que quiere o desea de los demás. Es un proceso de comunicación de doble vía, diseñado para permitir alcanzar un acuerdo con las partes que tienen algunos intereses que son compartidos y otras que son contrapuestos. Encontramos también la mediación, que es un proceso de comunicación en el cual un tercero imparcial y neutral, llamado mediador, conduce a las personas que están en un conflicto y que no pueden dialogar o comunicarse por sí solas, pero tienen la voluntad de hacerlo, para que se comuniquen de manera colaborativa y encuentren una solución que consideren las necesidades e intereses de cada una de las partes. Encontramos también la conciliación. La conciliación es un proceso de solución colaborativa de conflictos similares a la mediación, pero un poco más dirigida. La diferencia es que quien concilia establece bases de acuerdos o de arreglo, puede ser judicial o extrajudicial. Y por último, el arbitraje, el cual es un mecanismo de solución de conflictos por el medio del cual las partes involucradas en un conflicto se someten a un tercero escogido por ambas, quien toma una decisión vinculante para estas. Mecanismos alternativos de resolución de conflicto después del posconflicto. Jueces de paz son figuras claves en el posconflicto,
dedicadas a resolver disputas menores en las comunidades mediante métodos alternativos como la conciliación. Su rol es vital para restaurar el tejido social, facilitar el acceso a la justicia en áreas rurales y promover una cultura de paz y convivencia pacífica, contribuyendo a la reconciliación y la estabilidad en las zonas afectadas por el conflicto armado. Conciliadores de equidad. Son personas elegidas por la comunidad para resolver conflictos de manera pacífica y equitativa, sin necesidad de recurrir a personas judiciales formales. Actúan como mediadores, facilitando acuerdos entre las partes en conflicto, y su labor se basa en principios de justicia comunitaria y equidad, buscando soluciones que satisfagan a todos los involucrados. Su papel es fundamental en contextos donde el acceso a la justicia formal es limitado, ayudando a mantener la armonía y la cohesión social. Casas de justicia. Las casas de justicia en las MASC son centros destinados a ofrecer alternativas de resolución de conflicto y justicia restaurativa en lugar de medidas punitivas tradicionales. En general, buscan promover la resolución pacífica y constructiva de disputas y problemas legales, específicamente en contextos de justicia juvenil o en comunidades vulnerables. En conclusión, los mecanismos alternativos de resolución de conflicto son recursos los cuales permiten tener una comunicación más asertiva entre las partes implicadas en el conflicto, como se menciona anteriormente, con el fin de lograr acuerdos sin la necesidad de tener que acudir a los despachos judiciales o otras instancias.